Hay un momento en la vida de todo hombre en el que descubre una verdad incómoda. Cuanto más disponible está, menos lo valoran. Cuanto más se entrega sin reservas, más lo desdeñan. Cuanto más persigue, más huyen de él. Esta paradoja, que parece cruel e injusta, no es más que el reflejo de una ley inmutable del poder y la naturaleza humana que pocos comprenden y aún menos se atreven a aplicar. La ausencia, ese vacío que tanto tememos crear, posee una fuerza magnética capaz de transformar la indiferencia en deseo, el desprecio en respeto y la negligencia en necesidad. Pero para dominar este arte es necesario comprender primero por qué la presencia constante diluye tu valor, mientras que la ausencia estratégica lo multiplica. Observa el mundo que te rodea y verás esta ley manifestándose en cada rincón de la existencia. Los reyes no gobiernan desde la plaza pública, sino desde palacios ocultos tras murallas. Los sabios no divulgan sus conocimientos a cualquiera, sino que los reservan para quienes demuestran ser dignos. El oro no se encuentra en la superficie, sino en las profundidades de la tierra, precisamente porque lo escaso es valioso y lo abundante es despreciado. Sin embargo, la mayoría de las personas vive en la ignorancia de este principio fundamental, creyendo ingenuamente que la entrega total y la disponibilidad permanente son virtudes que serán recompensadas con lealtad y aprecio. Nada más lejos de la realidad. La naturaleza humana es caprichosa y contradictoria. Deseamos aquello que no podemos tener y despreciamos lo que está a nuestro alcance sin esfuerzo. Cuando alguien está siempre presente, siempre disponible, siempre dispuesto a complacer, su valor se diluye como sal en el agua. La familiaridad engendra desprecio, dice un viejo refrán, y tiene razón. Aquello que vemos todos los días, que podemos obtener sin desafío ni conquista, deja de despertar nuestro interés. Por el contrario, cuando algo o alguien se retira de nuestra vista, cuando desaparece del escenario de nuestra cotidianidad, algo cambia en nuestra percepción. De repente, comenzamos a recordar sus virtudes, a extrañar su presencia, a cuestionar su ausencia. El espacio vacío que deja genera una inquietud que crece con el tiempo hasta convertirse en necesidad. Muchos cometen el error fatal de interpretar la retirada como cobardía o abandono, cuando en realidad es la manifestación más refinada de poder. El león no persigue a su presa constantemente, sino que observa, espera y ataca en el momento preciso. El pescador experimentado no tira de la caña apenas siente un tirón, sino que suelta línea, crea tensión y solo entonces captura su trofeo. La seducción, la negociación, la guerra y la política obedecen a esta misma dinámica. Quien permanece siempre visible, siempre predecible, siempre al alcance, se convierte en parte del paisaje, en un elemento más del decorado que la mente ignora por su constancia. En cambio, quien sabe cuándo retirarse, cuándo crear distancia, cuándo hacerse escaso, se convierte en un enigma que la mente no puede dejar de perseguir. La pregunta entonces no es si desaparecer aumenta tu valor, sino cómo hacerlo de forma estratégica para que tu ausencia no sea interpretada como debilidad, sino como fortaleza, no como huida, sino como elección deliberada, no como pérdida, sino como reevaluación de prioridades. Porque existe una diferencia abismal entre quien desaparece por miedo o resentimiento y quien se retira porque comprende las leyes del poder y la psicología humana. El primero es olvidado, el segundo es buscado. El primero pierde terreno, el segundo lo conquista desde las sombras. Esta es la sabiduría que separa a quienes son usados de quienes son valorados, a quienes mendigan atención de quienes la reciben naturalmente, a quienes viven en la dependencia de quienes ejercen dominio sobre su propia existencia.
El primer principio que debes grabar en tu mente es que el valor no es una cualidad intrínseca, sino una percepción construida. Un diamante enterrado en la tierra no tiene más valor que una piedra común hasta que alguien lo descubre, lo talla y lo presenta como algo escaso y deseable. Del mismo modo, tú no vales por lo que eres esencialmente, sino por cómo te presentas ante el mundo y, más importante aún, por cuán accesible o inaccesible te vuelves para los demás. La sociedad no recompensa el mérito puro, sino la percepción de mérito combinada con la dificultad de acceso. Esta verdad, aunque amarga para quienes creen en la justicia natural del universo, es la base sobre la cual se construyen todos los imperios, todas las fortunas y todas las relaciones de poder duraderas. Cuando estás siempre disponible, cuando respondes inmediatamente a cada llamado, cuando acudes sin demora a cada solicitud, estás comunicando un mensaje peligroso: que tu tiempo no es valioso, que tus prioridades son flexibles, que no tienes nada más importante que atender las necesidades ajenas. Los demás no interpretan esta disponibilidad como generosidad, sino como desesperación o insignificancia. Inconscientemente concluyen que si puedes dedicarles tanto tiempo y atención sin costo alguno, es porque nadie más requiere de ti, porque no tienes compromisos más importantes, porque tu existencia gira en torno a ellos, y lo que gira en torno a otros pierde su centro, su autonomía y finalmente su valor. Observa cómo funcionan los mercados y comprenderás esta dinámica con claridad meridiana. Cuando un bien es abundante, su precio cae hasta volverse insignificante. Cuando ese mismo bien escasea, su valor se multiplica exponencialmente. No es el bien lo que cambia, sino su disponibilidad. Los comerciantes astutos conocen este principio y lo aplican sin piedad. Retienen mercancías cuando abundan, esperan el momento de escasez y entonces las liberan al mercado, obteniendo ganancias extraordinarias. La misma lógica se aplica a las relaciones humanas. Tu presencia constante te convierte en un bien abundante y, por tanto, despreciado. Tu ausencia calculada te transforma en un bien escaso y, por tanto, codiciado. La trampa mortal en la que caen las personas bondadosas y generosas es creer que dar más generará más agradecimiento y valoración. La experiencia demuestra lo contrario. Cuanto más das sin condiciones, más se acostumbran a recibir sin gratitud. Cuanto más te entregas sin reservas, más natural les parece tu entrega. Lo extraordinario se vuelve ordinario por repetición. El gesto noble se convierte en obligación esperada. Y cuando finalmente decides reducir tu entrega, no te agradecen lo que diste, sino que te reprochan lo que ya no das. Esta es la naturaleza ingrata del ser humano, no porque sea malvada por esencia, sino porque la abundancia siempre embota la apreciación. El hombre sabio, por tanto, no prodiga su presencia como el sol, que sale cada día sin falta. Se comporta más bien como la luna llena, que aparece en momentos específicos, crea expectativa con su ausencia y deslumbra con su presencia porque no está siempre visible. Cultiva el misterio en lugar de la transparencia total. Mantiene zonas de su vida, de su tiempo y de sus pensamientos inaccesibles, incluso para quienes están cerca, no porque sea deshonesto, sino porque comprende que el misterio alimenta el interés, mientras que la revelación completa lo extingue. El libro que muestra todas sus páginas de una sola vez no invita a una segunda lectura. La persona que se muestra completamente desde el primer encuentro no despierta curiosidad para un segundo. Esta no es una invitación al engaño ni a la manipulación perversa, sino al reconocimiento de una verdad psicológica fundamental. Los seres humanos valoran aquello por lo cual deben esforzarse. El conocimiento que se obtiene con sudor y perseverancia se aprecia más que el conocimiento regalado.
El amor que se conquista con paciencia se valora más que el amor que se ofrece sin condiciones desde el inicio. La amistad que se cultiva con tiempo y reciprocidad perdura más que la familiaridad instantánea. Cuando desapareces estratégicamente, obligas a los demás a reconsiderar tu valor, a extrañar tu presencia, a darse cuenta de lo que daban por sentado. En tu ausencia, finalmente ven lo que tu presencia constante les impedía apreciar. El poder de desaparecer no radica en el acto físico de alejarse, sino en la transformación psicológica que genera en quienes quedan atrás. Tu ausencia crea un vacío que la mente humana, por naturaleza, intentará llenar. Comenzarán a preguntarse dónde estás, qué haces, por qué no te manifiestas como antes. Esa pregunta, ese cuestionamiento, esa inquietud, es el primer síntoma de que tu valor ha comenzado a crecer en su percepción. Lo que antes era certeza, ahora es duda. Lo que antes era posesión, ahora es pérdida potencial. Y el miedo a perder siempre es más poderoso que el placer de poseer. Esta es la alquimia secreta de la ausencia. Transforma la indiferencia en interés, la comodidad en ansiedad y el desprecio en deseo. La ausencia efectiva no es un capricho emocional ni una reacción infantil ante el desprecio, sino una estrategia deliberada ejecutada con precisión quirúrgica. Existe una diferencia fundamental entre quien desaparece porque está herido y quien se retira porque comprende las dinámicas del poder. El primero huye, el segundo maniobra. El primero actúa desde la debilidad, el segundo desde la fortaleza. El primero busca castigar, el segundo busca reposicionarse. Y esta diferencia de intención determina completamente el resultado de la retirada. Si desapareces con resentimiento y amargura, tu ausencia será vista como abandono o cobardía. Si desapareces con serenidad y propósito, tu ausencia será interpretada como misterio y poder. El arte de retirarse requiere, antes que nada, un profundo conocimiento de tu propio valor independiente. No puedes desaparecer efectivamente si tu existencia está definida por la aprobación ajena. La persona que necesita validación constante no puede permitirse el lujo de la ausencia, porque su identidad depende de la presencia y el reconocimiento de otros. Por eso, el primer paso para dominar la desaparición estratégica es cultivar una vida rica, significativa y autosuficiente que no dependa de audiencias externas. Debes tener proyectos propios, pasiones personales, objetivos que trascienden la aprobación social. Solo cuando tu existencia tiene peso propio, puedes retirarte sin colapsar en la soledad. Cuando te retiras de una situación, de una relación o de un círculo social, lo haces no como un acto de venganza, sino como una declaración de independencia. Estás comunicando, sin palabras, que tu tiempo y tu energía son recursos finitos que serán invertidos donde generen retorno, ya sea emocional, profesional o espiritual. No estás huyendo de algo, sino moviéndote hacia algo mejor. Esta distinción es crucial porque define cómo será interpretada tu ausencia. Si huyes, los demás se sienten victoriosos. Si te mueves hacia adelante, se sienten dejados atrás. La primera posición te debilita, la segunda te fortalece. Por eso es esencial que tu desaparición coincida con un periodo de crecimiento visible en otras áreas de tu vida. Los efectos de tu ausencia comienzan a manifestarse de forma gradual, pero inevitable. Al principio, quienes están acostumbrados a tu presencia constante apenas notarán tu retirada. Seguirán con sus vidas asumiendo que volverás pronto, que tu ausencia es temporal e insignificante. Pero a medida que pasan los días y las semanas sin señales tuyas, algo comienza a cambiar en su percepción. Empiezan a notar el vacío que dejaste, las funciones que cumplías, los espacios que ocupabas, las contribuciones que hacías, se vuelven evidentes precisamente por su ausencia.
Es como cuando una pieza falta en un mecanismo complejo. El mecanismo puede seguir funcionando, pero no de la misma manera, no con la misma eficiencia, no sin ese elemento que antes parecía prescindible. La psicología humana está diseñada para dar por sentado lo constante y valorar lo cambiante. Esto explica por qué nos adaptamos rápidamente a las mejoras en nuestra vida, pero tardamos en apreciarlas. El nuevo automóvil que al principio nos llenaba de alegría se convierte en transporte rutinario después de algunos meses. La relación que comenzó con pasión se torna predecible con el tiempo. El trabajo que parecía emocionante se vuelve monótono con la repetición. Esta adaptación hedónica es una característica fundamental de nuestra mente. Por eso, cuando introduces variación mediante tu ausencia, rompes el patrón de adaptación y fuerzas una reevaluación. Tu ausencia es la variación que impide que te den por sentado. En el ámbito profesional, este principio se manifiesta con claridad brutal. El empleado que está siempre disponible para trabajar horas extra, que nunca dice no a nuevas responsabilidades, que sacrifica su vida personal por la empresa, rara vez es el más valorado o mejor compensado. Es, paradójicamente, el más explotado. ¿Por qué? Porque su disponibilidad total ha establecido una expectativa de que seguirá dando sin límite. En cambio, el profesional que establece límites claros, que sabe cuándo no está disponible, que protege su tiempo con firmeza, genera respeto y mejores condiciones. Su tiempo es valorado precisamente porque no está siempre en oferta. Las organizaciones, como las personas, valoran aquello que temen perder, no aquello que saben que tendrán sin importar cómo lo traten. En las relaciones personales, la dinámica es idéntica. La persona que está siempre disponible emocionalmente, que responde a cada mensaje en segundos, que cancela sus planes para acomodar los del otro, que nunca expresa desacuerdo o necesidades propias, no inspira pasión ni compromiso profundo, inspira comodidad. Y la comodidad, aunque placentera, no genera valoración ni deseo intenso. El amor verdadero florece entre dos individuos completos que eligen compartir sus vidas, no entre una persona completa y otra que existe solo en función de la primera. Por eso, mantener cierto grado de independencia, de vida propia, de intereses separados, no debilita una relación, sino que la fortalece al garantizar que ambas partes siguen siendo individuos dignos de admiración y no simples extensiones uno del otro. La ausencia estratégica te permite, además, observar desde la distancia quiénes realmente valoran tu presencia y quiénes simplemente se beneficiaban de tu disponibilidad. Cuando desapareces, algunos no notarán tu ausencia porque nunca te vieron como persona, sino como función. Otros la notarán, pero no harán nada al respecto porque consideran que eres tú quien debe mantener la relación. Y unos pocos, los verdaderamente valiosos, sentirán tu ausencia y se moverán para buscar tu presencia nuevamente. Esta es la función discriminatoria de la retirada. Separa lo superficial de lo sustancial, lo transaccional de lo genuino, lo conveniente de lo importante. Es una prueba de fuego que revela la verdadera naturaleza de tus relaciones y conexiones. El timing de tu desaparición es tan importante como la desaparición misma. Retirarse en el momento equivocado puede ser interpretado como debilidad o irrelevancia. Retirarse en el momento preciso se percibe como poder y autocontrol. El estratega experto estudia el terreno antes de moverse, identifica el momento de máxima efectividad y solo entonces ejecuta su retirada. No es una decisión impulsiva, sino calculada. No es una reacción emocional, sino una acción estratégica.
El momento óptimo para desaparecer es justo cuando tu presencia es más esperada, cuando los demás han construido sus expectativas en torno a tu disponibilidad, cuando asumen que estarás ahí como siempre has estado. Imagina al cortesano que ha servido fielmente al príncipe durante años, siempre presente, siempre dispuesto, siempre eficiente. Su presencia se ha vuelto parte del paisaje del poder. El príncipe ya no ve al cortesano, sino a la función que cumple. En este punto, el cortesano sabio no intensifica su servicio esperando mayor reconocimiento, porque sabe que más de lo mismo solo profundizará su invisibilidad. En cambio, encuentra un pretexto elegante para ausentarse, una enfermedad menor, un asunto familiar, un compromiso en otra ciudad. No renuncia, no protesta, no crea conflicto. Simplemente no está cuando se lo espera. Y en esa ausencia, el príncipe descubre cuánto dependía de él, cuántas cosas funcionaban gracias a su gestión silenciosa, cuán valioso era ese servidor que daba por sentado. La retirada efectiva nunca es anunciada con drama ni explicaciones extensas. No publicas en redes sociales que necesitas un descanso de ciertas personas. No envías mensajes explicando por qué te alejas. No buscas validación de tu decisión ni intentas hacer sentir culpables a quienes dejaste atrás. Todo esto revelaría que tu retirada es emocional, reactiva y por tanto débil. La verdadera retirada estratégica es silenciosa, natural y aparentemente motivada por circunstancias que nada tienen que ver con las personas de las que te alejas. Te vuelves ocupado con proyectos genuinamente importantes. Tus respuestas se vuelven menos inmediatas no porque ignores deliberadamente, sino porque realmente tienes prioridades más urgentes. Tu atención se redistribuye no como castigo, sino como consecuencia natural de una vida más plena. Durante tu ausencia, es fundamental que no permanezcas estático ni invisible en todos los frentes. Aquí reside uno de los secretos más poderosos de esta estrategia. Desapareces de ciertos círculos mientras te haces más visible en otros. Dejas de atender a quienes te daban por sentado mientras cultivas nuevas relaciones donde tu valor es reconocido. Reduces tu presencia en espacios donde no eras apreciado mientras aumentas tu participación en contextos donde eres valorado. Esta redistribución selectiva de tu energía cumple dos funciones cruciales. Primero, garantiza que tu retirada no sea autopunitiva, que no te aísles completamente, sino que simplemente reorientes tu vida. Segundo, crea un efecto de contraste que amplifica tu ausencia en los lugares que abandonaste. Cuando quienes te daban por sentado descubren que no solo estás ausente de sus vidas, sino activamente presente y exitoso en otras áreas, el impacto se multiplica. No solo extrañan lo que perdieron, sino que enfrentan la realidad incómoda de que continuaste sin ellos, que prosperaste en su ausencia, que tu vida no giró en torno a su aprobación. Este descubrimiento es devastador para el ego humano, porque destruye la ilusión de que eras dependiente de ellos. Pensaban que podían prescindir de ti fácilmente, pero ahora ven que eres tú quien prescindió de ellos sin aparente esfuerzo ni sufrimiento. La dinámica de poder se invierte completamente. Quien era tomado por seguro ahora es incierto. Quien era predecible ahora es enigmático. Quien era constante ahora es selectivo. Este es el momento en que muchos cometen el error fatal de regresar prematuramente. Ven que su ausencia ha generado el efecto deseado, que ahora son buscados, que su valor ha sido reconocido y creen que la batalla está ganada. Retornan apresuradamente a sus posiciones anteriores, ansiosos por capitalizar su nuevo estatus. Pero al hacerlo, demuestran que su retirada era una táctica superficial, no un cambio genuino de postura. Y las personas, aunque quizás engañadas momentáneamente, eventualmente perciben la manipulación y vuelven a sus patrones anteriores de desprecio.
La retirada efectiva no es un truco temporal, sino una transformación permanente en cómo te relacionas con el mundo. No vuelves como eras antes. Vuelves, si es que vuelves, con nuevos términos, nuevos límites y nuevas expectativas. El verdadero poder de la desaparición se consolida cuando permaneces ausente el tiempo suficiente para que el cambio en tu posicionamiento sea irreversible. No es cuestión de días, sino de semanas o incluso meses, dependiendo del contexto. Durante este periodo, las personas pasan por varias etapas psicológicas. Primero, la negación de tu ausencia, asumiendo que volverás pronto. Luego, la irritación porque no cumpliste sus expectativas. Después, la nostalgia cuando comienzan a recordar tu valor. Finalmente, la valoración genuina cuando aceptan que perdieron algo importante y desean recuperarlo. Solo cuando alcanzan esta última etapa, tu ausencia ha cumplido completamente su propósito transformador. Regresar antes es desperdiciar la oportunidad. Regresar demasiado tarde es volverse irrelevante. El arte está en calibrar perfectamente el momento del retorno. La ausencia también te beneficia de formas que van más allá de cómo te perciben los demás. Te concede perspectiva. Cuando estás constantemente inmerso en una situación, sea laboral o personal, pierdes la capacidad de verla objetivamente. La familiaridad nubla el juicio. La rutina embota la percepción. Al retirarte, recuperas la claridad mental necesaria para evaluar si esa situación merece tu energía, si esas personas merecen tu tiempo, si ese entorno contribuye a tu crecimiento o lo obstaculiza. Muchos descubren durante su ausencia que lo que dejaron atrás no era tan valioso como pensaban, que su lealtad era dirigida a contextos que no la merecían, que su vida mejora sustancialmente sin ciertas presencias que consideraban indispensables. Esta revelación es liberadora y te permite tomar decisiones más sabias sobre a dónde regresar y qué abandonar definitivamente. El miedo más profundo que impide a las personas dominar el arte de la desaparición estratégica es el terror al olvido. Creen que si no están constantemente presentes, constantemente recordándose a los demás, serán olvidados y reemplazados. Este miedo no es infundado, pero está mal dirigido. La verdad paradójica es que la presencia constante es lo que te hace olvidable, mientras que la ausencia bien ejecutada te hace memorable. Piensa en los objetos y personas que recuerdas con mayor intensidad en tu vida. No son aquellos que están siempre presentes, sino aquellos que aparecieron en momentos cruciales y luego desaparecieron, dejando una marca indeleble. La memoria humana no retiene lo cotidiano, sino lo excepcional, y la ausencia correctamente ejecutada te convierte en excepción, no en regla. El olvido no proviene de la ausencia física, sino de la ausencia de impacto. Puedes estar presente todos los días y ser olvidado porque tu presencia no genera emoción, no crea valor, no deja huella. Eres como el ruido de fondo que el cerebro aprende a filtrar automáticamente. Por el contrario, quien aparece esporádicamente pero con intensidad, quien contribuye de manera significativa cuando está presente, quien marca diferencia cuando interviene, crea recuerdos poderosos que perduran mucho más allá de su presencia física. La clave no está en la cantidad de tiempo, sino en la calidad del impacto. Una aparición memorable vale más que 1000 presencias insignificantes. Un gesto poderoso en el momento preciso permanece en la memoria más tiempo que años de gestos rutinarios. Para que tu ausencia genere valor en lugar de olvido, tu presencia debe haber sido valiosa primero. No puedes desaparecer efectivamente si nunca aportaste nada significativo mientras estabas presente. El mediocre que desaparece simplemente confirma su mediocridad.
El incompetente que se retira es celebrado secretamente. La persona superficial que se aleja pasa desapercibida. Por eso, antes de ejecutar cualquier retirada estratégica, debes asegurarte de que tu presencia anterior dejó una marca positiva, de que contribuiste de maneras que otros pueden reconocer, de que tu valor era tangible aunque no fuera plenamente apreciado. La desaparición no crea valor donde no existía, solo revela el valor que estaba siendo dado por sentado. Existe también una dimensión psicológica más profunda en el acto de desaparecer. Al retirarte, no solo afectas la percepción que otros tienen de ti, sino que transformas tu propia autoimagen. Cuando vives constantemente buscando validación externa, cuando tu sentido de valor depende de la aprobación ajena, te conviertes en esclavo de opiniones fluctuantes y caprichosas. Tu estado emocional sube y baja según cómo te tratan los demás. Careces de centro, de estabilidad interna. Pero cuando te retiras deliberadamente, cuando eliges la soledad sobre la compañía mediocre, cuando priorizas tu paz sobre la aprobación social, empiezas a construir un sentido de valor interno que no depende de audiencias externas. Esta es quizás la mayor ganancia de la desaparición estratégica, la recuperación de tu soberanía personal. La soledad temporal que acompaña tu retirada no debe ser temida, sino abrazada como oportunidad de autodescubrimiento y fortalecimiento. Los grandes pensadores, artistas y líderes de la historia, todos tienen periodos documentados de retiro, de alejamiento del ruido mundano, de inmersión en la soledad productiva. No es coincidencia, es en la soledad donde se gesta la grandeza, donde se procesan las experiencias, donde se forjan los caracteres fuertes. La persona que no puede estar sola consigo misma es una persona que no se conoce y por tanto no puede gobernarse. Depende de distracciones constantes para evitar enfrentarse a sí misma. La desaparición estratégica te obliga a ese encuentro contigo mismo y aunque inicialmente puede ser incómodo, eventualmente se convierte en la fuente de tu mayor fortaleza. Durante tu ausencia, invierte tiempo en desarrollarte de formas que la presencia social constante impedía. Lee libros profundos que requieren concentración ininterrumpida. Desarrolla habilidades que demandan práctica solitaria. Reflexiona sobre tu vida sin el ruido de opiniones ajenas. Ejercita tu cuerpo y tu mente sin la presión de realizar para audiencias. Esta inversión en ti mismo no solo te hace más valioso objetivamente, sino que te proporciona la confianza interna necesaria para mantener tu retirada sin ansiedad. No estás perdiendo tiempo en soledad, estás ganando versiones mejoradas de ti mismo que emergerán cuando decidas reaparecer. Y cuando reaparezcas, si decides hacerlo, lo harás no como alguien que necesita desesperadamente la validación de otros, sino como alguien que elige compartir su presencia mejorada con quienes la merecen. La ausencia también funciona como filtro de relaciones. Revela quiénes en tu vida son genuinamente valiosos y quiénes eran simplemente oportunistas. Los oportunistas desaparecerán cuando dejes de ser útil a sus propósitos. Los amigos verdaderos permanecerán o buscarán tu presencia. Las relaciones superficiales se desvanecerán naturalmente, mientras las conexiones profundas resistirán la prueba de la distancia. Este proceso de filtrado es doloroso, pero necesario. Es mejor tener 5 amigos genuinos que 50 conocidos superficiales. Es mejor una relación auténtica que 10 relaciones basadas en conveniencia mutua. Tu ausencia elimina lo falso y preserva lo verdadero, permitiéndote construir una vida relacional de mayor calidad, aunque quizás de menor cantidad. Finalmente, tu retirada te enseña una lección fundamental sobre la naturaleza del poder.
El poder real no reside en la capacidad de estar siempre presente, sino en la libertad de estar o no estar según tu voluntad. El esclavo debe estar presente cuando se le ordena. El libre elige cuándo aparecer y cuándo retirarse. Por eso los poderosos siempre han cultivado cierta inaccesibilidad. No porque sean arrogantes por naturaleza, sino porque entienden que la accesibilidad total equivale a ausencia de poder. Cuando puedes decir no, cuando puedes alejarte, cuando puedes prescindir de situaciones y personas que no te sirven, ejerces el tipo de poder más fundamental, el poder sobre tu propia existencia. Y ese poder se refleja inevitablemente en cómo otros te perciben y te tratan. La retirada estratégica encuentra su manifestación más clara en el ámbito de las negociaciones, donde quien muestra desesperación por cerrar un acuerdo invariablemente obtiene términos desfavorables. El negociador hábil siempre está dispuesto a alejarse de la mesa, a rechazar ofertas insuficientes, a permanecer en silencio cuando la contraparte espera respuestas inmediatas. Esta disposición a abandonar la negociación no es un farol, sino una realidad sustentada por alternativas reales. Quien solo tiene una opción no puede negociar efectivamente porque su necesidad es transparente y será explotada. Quien tiene múltiples opciones negocia desde la fortaleza porque puede permitirse el lujo de rechazar lo inadecuado. Tu capacidad de desaparecer de una negociación desfavorable determina directamente la calidad de los términos que eventualmente obtendrás. Este principio se extiende más allá de las negociaciones comerciales hacia cada interacción humana donde se intercambia valor. Cuando buscas empleo, el candidato que parece desesperado por la posición acepta salarios más bajos y condiciones menos favorables. El candidato que transmite que tiene opciones, que está evaluando varias ofertas, que puede permitirse ser selectivo, obtiene mejores términos. No porque sea necesariamente más competente, sino porque su disposición a rechazar proyecta valor y escasez. Los empleadores, como todos los seres humanos, valoran más aquello que temen perder. Si perciben que puedes alejarte fácilmente, si tu interés parece moderado en lugar de desesperado, tu valor percibido se multiplica automáticamente. En las relaciones románticas, la dinámica es particularmente pronunciada. El enamorado que persigue obsesivamente, que está siempre disponible, que tolera cualquier trato con tal de mantener la relación, inspira lástima en el mejor de los casos y desprecio en el peor. No inspira amor apasionado ni compromiso profundo. El amor que perdura se da entre iguales, entre personas que eligen mutuamente estar juntas sabiendo que podrían existir independientemente. La persona que no puede estar sola nunca será verdaderamente amada, sino simplemente tolerada. Su dependencia es repulsiva porque revela falta de opciones, falta de valor propio, falta de vida independiente. En cambio, quien mantiene su autonomía, quien tiene una vida rica fuera de la relación, quien puede alejarse si es maltratado, se convierte en objeto de deseo genuino porque representa conquista, no posesión garantizada. La paradoja del amor es que florece precisamente cuando dejamos de necesitarlo desesperadamente y comenzamos a desearlo selectivamente. Cuando tu felicidad depende de otra persona, esa persona tiene poder absoluto sobre ti y ese desequilibrio de poder mata la atracción. Cuando tu felicidad es independiente, pero eliges compartirla con alguien especial, esa persona se siente privilegiada y valorada. La diferencia no está en lo que ofreces, sino en cómo lo ofreces. El regalo dado desde la abundancia tiene más valor que el regalo dado desde la necesidad. La presencia compartida desde la libertad es más apreciada que la presencia impuesta desde la dependencia.
Por eso, cultivar la capacidad de estar bien solo es el requisito previo para estar bien acompañado. Tu retirada también comunica estándares. Cuando te alejas de situaciones, personas o contextos que no cumplen tus expectativas mínimas, estás estableciendo públicamente qué tolerarás y qué no. La persona sin estándares acepta cualquier cosa y por tanto recibe lo peor que los demás tienen para ofrecer. ¿Por qué alguien se esforzaría en tratarte bien si sabes que aceptarás malos tratos sin consecuencias? La retirada es la consecuencia natural del incumplimiento de estándares. No es venganza ni castigo emocional, es simplemente la aplicación coherente de límites personales. Cuando alguien cruza tus líneas y no hay consecuencias, tus líneas desaparecen. Cuando alguien te maltrata y permaneces, validas el maltrato. Tu presencia constante, a pesar del maltrato, enseña a otros que puedes ser maltratado sin costo. Establecer estándares elevados no significa ser inflexible o perfeccionista. Significa tener claridad sobre tus valores fundamentales y no negociarlos por conveniencia temporal. Significa entender que es mejor estar solo que mal acompañado, desempleado que explotado laboralmente, sin pareja que en una relación tóxica. Esta claridad de estándares solo puede sostenerse si estás dispuesto a experimentar las consecuencias de aplicarlos, que incluyen potencialmente periodos de soledad, de búsqueda, de incertidumbre. Pero esas consecuencias temporales son infinitamente preferibles a una vida entera de compromiso con la mediocridad, porque temías la incomodidad temporal de defender tus estándares mediante la retirada. La historia está repleta de ejemplos de personas que aumentaron dramáticamente su valor mediante retiradas estratégicas. Líderes que renunciaron a posiciones de poder temporal para regresar más fuertes. Artistas que desaparecieron de la escena pública solo para crear obras maestras en soledad, que multiplicaron su fama al reaparecer. Empresarios que abandonaron compañías que los menospreciaban para fundar imperios propios. En cada caso, la retirada no fue huida, sino maniobra calculada. Se alejaron no porque fueran derrotados, sino porque comprendieron que su valor no era reconocido en ese contexto específico y que existían mejores escenarios donde serían apreciados apropiadamente. No mendigaron reconocimiento, lo obtuvieron mediante el simple acto de retirarlo a quienes no lo apreciaban. El retorno después de una ausencia prolongada y productiva es siempre triunfal si la ausencia se utilizó sabiamente. No vuelves como eras, sino transformado, mejorado, fortalecido. Tu ausencia no fue vacía, sino llena de desarrollo, de logros, de crecimiento. Regresas no porque necesites a quienes dejaste, sino porque eliges compartir tu nueva versión con ellos si demuestran merecerla. Esta es la diferencia crucial entre el retorno del débil y el retorno del fuerte. El débil vuelve porque no pudo sobrevivir solo y necesita lo que dejó atrás. El fuerte vuelve porque ha prosperado solo y ahora puede negociar desde posición de fortaleza los términos de su presencia renovada. El primero vuelve a mendigar, el segundo vuelve a ofrecer oportunidad de reconexión en nuevos términos. La desaparición estratégica requiere, como toda estrategia efectiva, una comprensión profunda del contexto y las personas involucradas. No todas las situaciones ameritan retirada. No todas las relaciones mejoran con distancia. El estratega sabio distingue cuándo retirarse y cuándo permanecer, cuándo la ausencia incrementará su valor y cuándo simplemente lo volverá irrelevante. Esta capacidad de discernimiento separa al estratega del torpe, que aplica tácticas sin comprensión. El torpe desaparece indiscriminadamente y se pregunta por qué algunas veces funciona y otras no. El sabio analiza cada situación individualmente y aplica la retirada solo donde servirá a sus propósitos.
en contextos donde tu presencia es genuinamente apreciada y valorada desde el principio. La desaparición estratégica no es necesaria como herramienta de reevaluación, pero sigue siendo valiosa como práctica de equilibrio. Incluso en las mejores relaciones y situaciones, mantener cierto grado de independencia y vida propia previene la codependencia y preserva el misterio que alimenta el interés a largo plazo. No desapareces porque seas menospreciado, sino porque comprendes que incluso lo bueno se vuelve ordinario con sobreexposición. La pareja más enamorada se beneficia de tiempo separado. Los socios más compatibles necesitan proyectos independientes. La amistad más cercana requiere espacio para respirar. La ausencia moderada en contextos positivos es mantenimiento preventivo, no reparación de daños. Por el contrario, en contextos tóxicos donde el maltrato es sistemático y deliberado, la retirada no debería ser estrategia temporal, sino decisión permanente. Existe una diferencia crítica entre alejarse para ser valorado y alejarse para protegerse. La desaparición estratégica asume que hay algo valioso que preservar en la relación o situación, que el problema es falta de apreciación más que toxicidad fundamental. Pero cuando enfrentas abuso, manipulación sistemática o toxicidad irreparable, retirarte para que te valoren es aplicar la herramienta equivocada al problema equivocado. En esos casos, la retirada no es táctica sino necesidad de autopreservación. No vuelves, no negocias, no das segundas oportunidades. Simplemente cortas conexión y reconstruyes tu vida sin esa presencia dañina. La capacidad de distinguir entre lo salvable y lo insalvable, entre lo que merece esfuerzo y lo que merece abandono total, es una de las sabidurías más importantes que puedes cultivar. Muchas personas desperdician años intentando hacer funcionar situaciones fundamentalmente disfuncionales porque confunden persistencia con fortaleza. La verdadera fortaleza a veces reside en la capacidad de abandonar definitivamente lo que no funciona para poder invertir energía en lo que sí tiene potencial. No toda batalla merece ser peleada, no toda relación merece ser salvada, no todo trabajo merece tu lealtad. Parte de la madurez es desarrollar el juicio necesario para saber cuándo luchar y cuándo retirarse sin mirar atrás. Cuando decides que una retirada estratégica es apropiada, la ejecución debe ser impecable. Ya hemos discutido la importancia del timing y la sutileza, pero también debemos considerar la comunicación. ¿Cuánto explicas? ¿Qué razones das? ¿Cómo manejas las inevitables preguntas sobre tu ausencia? La regla general es simple: menos es más. Cuanto más explicas, más débil pareces. Las justificaciones extensas sugieren que necesitas aprobación para tu decisión. Las personas poderosas no justifican sus elecciones, simplemente las ejecutan. Un simple necesito enfocarme en otros proyectos o estoy reorganizando prioridades es suficiente. No des detalles que puedan ser cuestionados o debatidos. No busques permiso ni comprensión. Simplemente informa de tu nueva disponibilidad reducida y procede con tu retirada. La tentación de explicarte extensamente proviene del deseo de ser comprendido y validado. Quieres que sepan que tienes buenas razones para alejarte, que no eres tú sino ellos, que estás justificado en tu decisión. Pero este deseo traiciona inseguridad. La persona segura de sus decisiones no necesita validación externa. Sabe lo que hace y por qué lo hace, y eso es suficiente. Las explicaciones extensas también abren puertas a la negociación y la manipulación. Si das razones específicas, personas manipuladoras ofrecerán cambios superficiales temporales para retenerte, para luego volver a sus patrones originales una vez que tengan asegurada tu presencia nuevamente.
Al mantener tus razones privadas, proteges tu decisión de estos intentos de sabotaje. Durante tu ausencia, inevitablemente habrá intentos de contacto, preguntas sobre tu paradero, invitaciones diseñadas para restablecerte en tu antigua posición. ¿Cómo respondes? Con cordialidad, pero sin compromiso inmediato. No ignores completamente, porque eso sería hostilidad abierta que podría trabajar contra ti. Tampoco respondas con la prontitud y entusiasmo anteriores, porque eso señalaría que tu retirada era superficial. Encuentra el punto medio. Respuestas educadas pero breves, agradecimientos sin aceptación automática de invitaciones, reconocimientos sin recuperación de tu antigua disponibilidad. Cada interacción debe reforzar sutilmente que has cambiado, que tu tiempo ahora es más selectivo, que tu presencia es opción y no garantía. Algunos interpretarán tu retirada como arrogancia o egoísmo. Déjalos. No es tu responsabilidad controlar cómo otros interpretan tus decisiones de vida. Quienes te valoran comprenderán y respetarán tu necesidad de espacio y prioridades propias. Quienes te menospreciaban se sentirán ofendidos porque tu retirada desafía la dinámica establecida donde tú estabas siempre disponible para ellos, sin reciprocidad. Su ofensa es en realidad confirmación de que tu retirada era necesaria. Las personas que genuinamente se preocupan por ti celebrarán tu desarrollo personal, incluso si significa menos tiempo con ellos. Las personas que solo se preocupaban por lo que podías hacer por ellas se resentirán por tu indisponibilidad. Distinguir entre estas dos categorías es una de las funciones más valiosas de tu ausencia. El verdadero dominio del arte de desaparecer no culmina en ausencia permanente, sino en presencia selectiva. El objetivo final no es vivir como ermitaño alejado de toda interacción humana, sino construir una vida donde tú controlas los términos de tu participación en diversos círculos. Pasas de ser reactivo a ser proactivo, de ser convocado a convocar, de estar disponible por defecto a estar disponible por elección deliberada. Esta transformación de posicionamiento es el verdadero fruto de una retirada bien ejecutada. Ya no eres el que espera invitaciones, sino el que las extiende selectivamente. Ya no eres el que ajusta su agenda para otros, sino el que tiene una agenda propia a la cual otros deben ajustarse si desean tu participación. Esta inversión de dinámica de poder es visible en múltiples dominios. El profesional que domina su campo ya no acepta cualquier proyecto, sino que selecciona a aquellos que le interesan verdaderamente. El artista establecido ya no crea para complacer al mercado, sino que el mercado espera sus creaciones. El individuo con opciones abundantes en relaciones ya no tolera maltrato, sino que exige reciprocidad y respeto como condiciones básicas de su participación. En cada caso, la retirada estratégica previa estableció el precedente de que su presencia no es garantizada, de que pueden y están dispuestos a alejarse si las condiciones no son satisfactorias. Este precedente cambia fundamentalmente cómo son tratados en adelante. Pero aquí encontramos una advertencia crucial. El poder ganado mediante la retirada estratégica debe ser ejercido con sabiduría, no con venganza. Algunos, al experimentar por primera vez el respeto y la valoración que su ausencia generó, caen en la tentación de usar ese poder para humillar o castigar a quienes previamente los menospreciaron. Este es el error del débil que finalmente obtiene poder. El fuerte genuino no necesita vengarse porque su seguridad no depende de rebajar a otros. Usa su nuevo posicionamiento para construir mejores relaciones en mejores términos, no para cobrar deudas emocionales del pasado. La venganza te ata al pasado, la construcción te proyecta al futuro. Elige sabiamente.
El retorno después de tu ausencia, si decides regresar a ciertos contextos, debe reflejar tus nuevos estándares. No vuelves a tu antigua posición como si nada hubiera cambiado. Regresas con límites claros, con expectativas explícitas, con términos no negociables. Si aceptan estos nuevos términos, la relación o situación puede reconstruirse sobre fundamentos más sanos. Si no los aceptan, confirman que tu ausencia debería convertirse en permanencia. No hay punto medio funcional. O te tratan según tus estándares o no te tienen en absoluto. Esta claridad puede parecer dura, pero es la única forma de evitar regresar a dinámicas disfuncionales que ya demostraron no servir a tu bienestar. La presencia selectiva que ahora ejerces no debe confundirse con juegos de poder infantiles, donde te haces el difícil para generar drama. Existe una diferencia fundamental entre el niño que esconde su juguete para que otros lo persigan y el adulto que valora su tiempo y lo distribuye conscientemente, donde genera mayor satisfacción y retorno. El primero es manipulación por inseguridad. El segundo es administración inteligente de recursos finitos. Tu tiempo, energía y atención son los recursos más valiosos que posees. Una vez gastados, nunca regresan. Invertirlos indiscriminadamente en personas y situaciones que no los aprecian es una de las formas más graves de autosabotaje. Tu retirada estratégica te enseñó esto, y tu nueva selectividad simplemente aplica la lección aprendida. En el ámbito profesional, esta transformación se manifiesta en la capacidad de negociar mejores condiciones, rechazar proyectos inadecuados sin ansiedad y construir una carrera alineada con tus valores en lugar de simplemente perseguir cualquier oportunidad disponible. No aceptas el primer empleo ofrecido, sino que evalúas múltiples opciones. No trabajas con cualquier cliente, sino que filtras para encontrar aquellos cuya visión y valores se alinean con los tuyos. No permaneces en posiciones que no te valoran esperando que eventualmente reconozcan tu mérito. Te mueves proactivamente hacia donde tu mérito es obvio y recompensado desde el inicio. Esta mentalidad de abundancia y opciones, cultivada durante tu periodo de ausencia, te sirve el resto de tu vida profesional. En relaciones personales, la presencia selectiva significa que no mantienes amistades por inercia o por culpa. Evalúas honestamente qué relaciones te nutren y cuáles te drenan, cuáles son recíprocas y cuáles son parasitarias, cuáles te elevan y cuáles te disminuyen. Inviertes tu tiempo limitado en las primeras y dejas que las segundas se extingan naturalmente por falta de alimentación. Esto no te hace arrogante o egoísta, te hace sabio. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en relaciones mediocres por miedo a la soledad. La soledad temporal mientras buscas o construyes conexiones genuinas es infinitamente preferible a una vida de interacciones superficiales que no tocan tu esencia ni enriquecen tu existencia. El dominio completo de este arte se alcanza cuando la retirada estratégica deja de ser táctica consciente y se convierte en parte de tu carácter. Ya no planeas cuándo desaparecer porque naturalmente te alejas de lo que no te sirve. Ya no calculas el timing óptimo porque tu intuición, refinada por experiencia, te guía automáticamente. Ya no necesitas recordarte mantener límites porque tus límites son ahora parte integral de tu identidad, tan naturales como respirar. Has internalizado completamente la lección fundamental. Tu presencia es regalo, no garantía, privilegio, no derecho, elección, no obligación. Y quienes tienen el privilegio de compartir tu vida lo saben y actúan en consecuencia. La sociedad moderna conspira contra el dominio de este arte mediante la creación de una cultura de hiperconectividad que estigmatiza la ausencia y celebra la disponibilidad constante. Las redes sociales miden tu valor en términos de frecuencia de publicación, velocidad de respuesta,
cantidad de conexiones visibles. Se espera que estés siempre accesible, siempre respondiendo mensajes instantáneamente, siempre participando en cada conversación digital. Alejarse de este circo de atención constante es visto con sospecha o interpretado como fracaso social. Esta presión cultural hace más difícil, pero también más necesario, el ejercicio deliberado de desaparición estratégica. Resistir esta presión requiere fortaleza inusual en la era actual. Requiere estar dispuesto a ser malinterpretado, a perderte conversaciones triviales, a no estar al tanto de cada desarrollo en la vida de cada conocido. Requiere valorar tu paz mental y tu enfoque por encima de la aprobación social que viene de estar siempre visible y disponible. Los verdaderamente fuertes en esta era no son quienes tienen más seguidores o más conexiones visibles, sino quienes pueden desconectarse voluntariamente, quienes controlan su atención en lugar de permitir que fuerzas externas la capturen, quienes cultivan vida interior rica que no depende de validación digital constante. La paradoja es que en una era de conexión superficial máxima, experimentamos soledad profunda máxima. Estamos conectados con cientos, pero íntimos con ninguno. Compartimos constantemente, pero revelamos raramente. Participamos en miles de interacciones que no dejan huella ni generan satisfacción duradera. Esta es la trampa de la hiperconectividad, la ilusión de conexión sin la sustancia de la intimidad verdadera. Desaparecer estratégicamente de este teatro digital no es aislamiento, sino liberación. Es recuperar tu atención de 1000 distracciones insignificantes para poder invertirla en pocas conexiones significativas. Es pasar de la amplitud superficial a la profundidad sustancial. Cuando desapareces del ruido digital, algunos interpretarán que algo malo te sucedió. Otros asumirán que eres arrogante. Algunos pocos, los valiosos, reconocerán que priorizas calidad sobre cantidad en tus interacciones humanas. No puedes controlar estas interpretaciones y no deberías intentarlo. Tu responsabilidad es contigo mismo, con la calidad de tu vida, con la preservación de tu atención para cosas que genuinamente importan. Si eso significa ser malinterpretado por personas que no te conocen profundamente, es un precio trivial por la ganancia de una vida más auténtica y enfocada. La desaparición del mundo digital tiene un efecto adicional poderoso. Te obliga a confrontar quiénes en tu vida mantienen conexión fuera de las plataformas digitales. ¿Cuántas de tus amistades existen solo porque el algoritmo te muestra sus actualizaciones constantemente? ¿Cuántas de tus conexiones sobrevivirían si no hubiera scroll infinito que te recordara su existencia? La respuesta suele ser incómoda, pero reveladora. Descubres que muchas relaciones que creías significativas eran simplemente hábitos digitales, que desaparecen instantáneamente cuando la plataforma no las facilita automáticamente. Las verdaderas conexiones persisten porque ambas partes las valoran lo suficiente como para mantenerlas activamente, no pasivamente mediante reacciones ocasionales a publicaciones. Esta purga digital de relaciones superficiales es dolorosa pero liberadora. Inicialmente puede generar sensación de pérdida, como si tu red social se hubiera contraído dramáticamente. Pero esa contracción es ilusoria. Lo que se contrajo fue la cantidad. La calidad, si inviertes tu tiempo liberado sabiamente, se expande. 5 amistades profundas donde existe vulnerabilidad mutua, apoyo genuino y crecimiento compartido valen más que 500 conexiones superficiales donde solo existe intercambio de contenido sin verdadera intimidad. El problema es que las 500 conexiones superficiales son más fáciles de mantener, requieren menos vulnerabilidad, generan menos riesgo de rechazo. Por eso la mayoría las elige.
pero facilidad y valor raramente coinciden. Tu ausencia estratégica del teatro digital también protege tu proceso creativo y productivo. La mente creativa requiere largos periodos de inmersión ininterrumpida en ideas complejas. Cada notificación, cada mensaje, cada actualización fragmenta esa inmersión y reduce la calidad del trabajo producido. Los grandes trabajos de la humanidad fueron creados en eras donde la atención podía mantenerse enfocada durante horas, días, semanas en un solo problema o proyecto. Hoy, la atención promedio dura segundos antes de ser capturada por la próxima distracción digital. Recuperar la capacidad de atención sostenida mediante la desaparición de ecosistemas digitales de distracción es quizás la ventaja competitiva más importante que puedes desarrollar en la economía moderna. Finalmente, tu retirada del ruido digital te reconecta con realidades que la hiperconectividad oscurece. Redescubres la experiencia de estar plenamente presente en un momento sin sentir compulsión de documentarlo para audiencias digitales. Recuperas la capacidad de disfrutar una comida, un atardecer, una conversación sin interrumpirla para capturarla y compartirla. Vives más y transmites menos. Esta inversión de prioridades, donde la experiencia directa supera a la documentación de experiencia, es radical en una cultura que ha confundido vivir con probar que vives mediante el compartir constante de evidencia digital. El arte de desaparecer estratégicamente culmina en una paradoja final. Cuando dominas completamente este arte, ya no necesitas aplicarlo conscientemente porque has transformado tu carácter de tal manera que naturalmente atraes el tipo de relaciones y situaciones donde tu valor es reconocido desde el principio. Ya no desapareces para ser valorado porque solo permites la entrada a tu vida de quienes ya te valoran. Ya no te retiras para enseñar lecciones porque has desarrollado tal claridad sobre tus estándares que las personas aprenden desde el inicio qué esperas y qué no tolerarás. El dominio final no es convertirse en maestro de la ausencia, sino en maestro de la presencia selectiva desde el origen. Esta transformación requiere años de práctica y múltiples ciclos de retirada y retorno. Cada ciclo refina tu comprensión de tu propio valor, de tus estándares no negociables, de los patrones de comportamiento que anticipan problemas futuros. Con experiencia, desarrollas la capacidad de identificar tempranamente dinámicas disfuncionales y cortar conexión antes de que se arraiguen profundamente. Ya no desperdicias meses o años en relaciones que tu intuición reconoce como inadecuadas desde el principio. Tu discriminación se vuelve más aguda, tu decisión más rápida, tu retirada más decisiva cuando es necesaria. Las personas que han dominado este arte poseen una cualidad distintiva, una combinación de calidez genuina con límites de acero. Son accesibles, pero no explotables. Son generosos, pero no débiles. Contribuyen significativamente donde se sienten valorados y desaparecen sin drama donde no lo son. No viven en el resentimiento del pasado ni en la ansiedad del futuro, sino en el presente consciente donde cada decisión refleja sus valores y prioridades auténticas. Su presencia es regalo porque es elección, no obligación ni necesidad. Y los que reciben este regalo lo reconocen y lo honran porque su escasez relativa lo hace precioso. El costo de no dominar este arte es una vida de servidumbre voluntaria a las expectativas ajenas. Pasas tu existencia cumpliendo roles asignados por otros, persiguiendo aprobaciones que nunca llegan completamente, sacrificando tu autenticidad en el altar de la aceptación social. Mueres sin haber vivido según tus propios términos,
porque temiste la soledad temporal que acompaña la afirmación de tu individualidad. Llegas al final de tus días rodeado quizás de personas, pero profundamente solo, porque ninguna de esas personas conoció tu verdadero yo, solo las máscaras que usaste para mantener su aprobación. Esta es la tragedia de quien nunca aprendió a desaparecer. Una vida vivida para otros que al final no resulta satisfactoria para nadie, ni para ti ni para quienes nunca conocieron tu autenticidad. Por el contrario, dominar el arte de la desaparición estratégica te libera para vivir auténticamente. Cuando sabes que puedes alejarte de cualquier situación que no te sirva, cuando tienes la fortaleza interna para estar solo si es necesario, dejas de comprometer tu autenticidad por miedo al rechazo. Si te rechazan por ser genuino, simplemente te alejas hacia contextos donde tu autenticidad es valorada. Esta libertad de ser rechazado sin colapsar internamente es la mayor forma de poder personal. Ya no necesitas la aprobación de todos, porque sabes que la aprobación de cualquiera que requiera que no seas tú mismo es inútil. Solo buscas y mantienes conexiones donde puedes ser completamente tú, y aún así ser valorado, amado, respetado. El mundo está lleno de personas que han renunciado a sus sueños, sus valores, sus autenticidades, por mantener relaciones o posiciones que finalmente no valieron el sacrificio. Miran atrás en sus vidas y se preguntan quiénes habrían sido si hubieran tenido el coraje de alejarse de lo que no les servía, de defender sus límites, de priorizar su desarrollo sobre la comodidad de otros. Tú no tienes que ser una de esas personas. Puedes ser quien elige conscientemente, quien se retira estratégicamente de lo inadecuado, quien construye una vida de conexiones genuinas, porque tuvo el coraje de desaparecer de las superficiales. Esta elección está disponible en cada momento, no cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando tengas más coraje, no cuando sea menos aterrador. Ahora. La desaparición estratégica no es egoísmo, sino autopreservación inteligente. No es arrogancia, sino reconocimiento de tu propio valor. No es manipulación, sino aplicación coherente de estándares personales. Es la diferencia entre ser víctima de circunstancias y arquitecto de tu existencia. Entre esperar que el mundo te valore y crear las condiciones donde tu valor es innegable. Entre vivir reactivamente respondiendo a demandas ajenas y vivir proactivamente según tu visión personal. Esta diferencia determina completamente la calidad, la satisfacción y el significado de tu vida. La pregunta entonces no es si el arte de desaparecer funciona. La evidencia histórica y psicológica es abrumadora, sino si tendrás el coraje de aplicarlo cuando sea necesario, porque requiere coraje temporal para generar beneficio permanente. Requiere estar dispuesto a experimentar la incomodidad de la soledad para eventualmente disfrutar la satisfacción de conexiones auténticas. Requiere valorar tu paz mental y tu autenticidad por encima de la comodidad de ser aceptado por cualquiera. Requiere, en última instancia, amarte a ti mismo lo suficiente como para no venderte barato a quienes no reconocen tu verdadero valor. Esta es la transformación fundamental que este arte produce, de persona que mendiga valoración a persona que la atrae naturalmente mediante la manifestación de valor auténtico y la retirada estratégica de contextos que no la reconocen. Ahora comprendes la paradoja más profunda de la existencia humana. Tu mayor poder reside no en lo que haces, sino en lo que estás dispuesto a dejar de hacer. No en tu presencia, sino en tu capacidad de retirarte. No en tu disponibilidad, sino en tu selectividad deliberada. El mundo te enseñó que dar más genera más aprecio, que estar siempre presente construye conexiones más fuertes, que la entrega incondicional será recompensada con lealtad.
Pero la realidad te muestra lo contrario cada día. Lo abundante pierde valor, mientras lo escaso se vuelve precioso. La presencia constante engendra familiaridad, y la familiaridad engendra desprecio. Solo cuando desapareces, cuando creas ese vacío donde antes estabas, la mente humana finalmente reconoce lo que perdió. Esta no es una invitación a vivir escondido ni a cultivar aislamiento permanente. Es un llamado a vivir con intención, a distribuir tu presencia conscientemente donde sea valorada, a retirarte sin culpa de donde sea menospreciada. Es comprender que tu tiempo, tu energía y tu atención son los recursos más valiosos que posees, finitos e irrecuperables una vez gastados. Invertirlos indiscriminadamente en personas y situaciones que no los aprecian no es generosidad, sino autosabotaje. La verdadera sabiduría está en reconocer que algunas ausencias son más nutritivas que muchas presencias, que la soledad temporal es preferible a la compañía mediocre, que es mejor ser buscado por pocos valiosos que estar disponible para muchos indiferentes. La transformación que este conocimiento produce en tu vida es total y permanente. Ya no vives en la mendicidad de aprobación, sino en la abundancia de autoconocimiento. Ya no persigues desesperadamente a quienes te ignoran, sino que te retiras serenamente hacia quienes te valoran. Ya no sacrificas tu autenticidad por mantener relaciones superficiales, sino que manifiestas tu verdad y permites que eso filtre naturalmente hacia conexiones genuinas. Tu vida deja de ser una actuación para audiencias cambiantes y se convierte en expresión auténtica de quien realmente eres. Y en esa autenticidad, paradójicamente, atraes más de lo que realmente deseas que en toda tu búsqueda desesperada anterior. El camino adelante es claro, aunque requiera coraje transitarlo. Identifica en tu vida actual dónde estás siendo dado por sentado, dónde tu presencia constante ha diluido tu valor, dónde permaneces por hábito o miedo, aunque la situación ya no te sirva. Y entonces, con serenidad y propósito, comienza tu retirada estratégica, no con dramatismo ni explicaciones extensas, sino con acción silenciosa y consistente. Redistribuye tu tiempo hacia lo que genuinamente importa. Invierte tu energía en tu propio desarrollo. Cultiva la capacidad de estar bien solo para que nunca más necesites comprometer tu autenticidad por evitar la soledad. Esta es la única forma de construir una vida de dignidad, valor y conexiones genuinas que honren quien realmente eres. Recuerda siempre que tu ausencia no es castigo que infliges a otros, sino regalo que te das a ti mismo. Es la recuperación de tu soberanía personal, de tu tiempo, de tu vida. Los que verdaderamente te valoran comprenderán y respetarán tu necesidad de espacio y prioridades propias. Los que se ofendan por tu indisponibilidad nunca te valoraron realmente, solo valoraban lo que hacías por ellos. Dejar que se vayan no es pérdida sino liberación. Y en ese espacio liberado construyes algo infinitamente más valioso. Una vida auténtica donde tu presencia es elección consciente, no obligación temerosa. Una vida donde finalmente, después de tanto buscar validación externa, descubres que el único valor que realmente importa es el que tú mismo te otorgas al vivir según tus propios términos. Si este mensaje tocó algo en tu interior, si reconociste verdades que necesitabas escuchar, compártelo con alguien que también necesite recuperar su poder mediante la ausencia estratégica. Dale like si comprendes que tu valor aumenta cuando dejas de mendigarlo. Suscríbete al canal para continuar este viaje hacia una vida de mayor dignidad, autenticidad y poder personal. Porque al final, la forma más rápida de aumentar tu valor no es hacer más, sino atreverte a desaparecer de donde no eres valorado.
y reaparecer donde tu presencia sea el privilegio que siempre debió ser.